Buenos días, mi comandante y señores oficiales. Bien, continuando con las clases y esperando hayan podido ver los videos donde se daba un breve resumen de la historia, eh, de la historia desde los fenicios hasta ahora, en la actualidad, y cómo el mar ha influenciado en el desarrollo y la supervivencia de los estados. Eh, Vamos a continuar con un tema que es interesante. Se llama evolución y dinámica del comercio marítimo, asociado a la importancia de los océanos en el mundo. La imagen que tienen frente a ustedes, la Tierra vista desde el espacio, nos entrega de inmediato la lección eh, más importante, considero, de esta clase. Cuando miramos nuestro planeta desde afuera, nos vemos en un mundo de tierra. No vemos un mundo de tierra, perdón. Vemos un mundo de agua. El 71% de la superficie del planeta es océano. Y eso, mi comandante y señores oficiales, no es un dato geográfico menor. Es el fundamento de toda la historia política, económica y estratégica de la humanidad. Veamos los números que definen este planeta azul. Como les mencionaba, el 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Solo el 29% es tierra emergida. Esa proporción tiene consecuencias estratégicas que ningún estado puede ignorar. El 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Prácticamente todo lo que consume la humanidad, alimentos, combustible, manufacturas, tecnología, llega a su destino cruzando un océano. La superficie oceánica total del planeta alcanza los 365 millones de kilómetros cuadrados. Para dar una dimensión de esta cifra, es 45 veces la superficie de los Estados Unidos. Y aquí viene el dato que más nos interesa como Armada, seguramente. La relación entre el territorio marítimo y el territorio terrestre del Ecuador es de 1 a 5. Nuestro espacio marítimo es 5 veces más grande que nuestra tierra continental e insular. Tenemos, en este caso, señores oficiales, más mar que tierra. Hay además una asimetría geográfica importante que vale la pena mencionar. En el hemisferio norte, la proporción es de 60% agua y 40% tierra. En el hemisferio sur es de 80% agua y apenas 20% tierra. Vivimos en el hemisferio más, podríamos decirlo, marinero del planeta. En uno de los documentos o libros que están en la bibliografía, eh, se resume muy claramente que esto no admite réplica. Quien no sea consciente de la dependencia del mar jamás podrá despegar del subdesarrollo económico, social y humano. Ahora bien, para entender por qué el mar tiene esta importancia decisiva, conviene remontarnos al principio de todo, a cómo se formaron estos océanos que hoy determinan la geopolítica mundial. Estos 5 océanos componen ese 71% de la superficie del planeta. El Océano Pacífico es el más grande del mundo, 200.700.000 kilómetros cuadrados que representan el 33% del planeta. Contiene más de 25.000 islas. Es el eje del comercio asiático y de la geopolítica del siglo XXI y es, señores oficiales, la frontera occidental del Ecuador. El Océano Atlántico, con 106.400.000 kilómetros cuadrados, separa América de Europa y África. Fue el escenario del poder occidental durante 5 siglos y la ruta principal del comercio triangular colonial. El Océano Índico, 73 millones de kilómetros cuadrados, separa a África de Asia y Oceanía. Concentra las rutas del petróleo del Golfo Pérsico. El Estrecho de Hormuz, que da acceso a este océano, controla el 20% de todo el petróleo que se mueve en el mundo. El Océano Antártico fue declarado oficialmente el quinto océano en el año 2000. Sus 20 millones de kilómetros cuadrados albergan reservas de recursos naturales aún sin explotar, con un interés estratégico creciente de las grandes potencias. Ecuador, con presencia en la Antártida a través de la estación Pedro Vicente Maldonado, es parte de ese escenario estratégico. Y el Océano Ártico, el más pequeño, con 14 millones de kilómetros cuadrados,
rodea completamente el Polo Norte. El deshielo acelerado por el cambio climático actualmente está abriendo nuevas rutas comerciales que redefinirán la geopolítica de este siglo. Volveremos a este punto más adelante. Y permítanme una reflexión de contexto, señores oficiales. Hasta el siglo XV, los navegantes solo conocían 7 superficies de agua, que es conocido como ya conocemos los 7 mares. El Mediterráneo, el Mar Rojo, el Mar de África Occidental, el Mar de África Oriental, el Mar de China, el Golfo Pérsico y el Mar Índico. De ahí nace la expresión que todos conocemos, como ya les mencioné, los 7 mares. Sobre esos siete espacios se desarrolló durante miles de años el origen y la evolución de toda la civilización. El conocimiento del mar es una regla que ha sido en cada época de la historia un multiplicador directo del poder naval y comercial de los estados. Quien conocía más mar dominaba más mundo. Y ese conocimiento no se detiene en la superficie. Bajo esas aguas se esconde un mundo que hasta hace pocas décadas era un misterio total. La morfología del fondo oceánico que veremos ahora. Si alguien drenase toda el agua que cubre la parte oceánica del planeta, dejaría al descubierto un paisaje asombroso que muy pocos imaginan. La plataforma continental es la extensión del territorio terrestre bajo el mar. Su profundidad promedio es de 130 metros y su ancho promedio es de 80 kilómetros desde la costa. Es la zona de mayor concentración de recursos, pesqueros, minerales e hidrocarburíferos. En el caso de Ecuador, esta plataforma es relativamente estrecha por la cercanía de los Andes a la costa, pero su extensión potencial ante la Comisión de Límites de la ONU podría añadir más de 250.000 kilómetros cuadrados adicionales a nuestro territorio soberano. ¿Por qué mencionaba de los Andes hacia la costa? Porque cerca de nuestra costa, muy cerca de nuestra costa, está una zona de subducción que corta la prolongación de la plataforma continental de nosotros, considerándola desde el continente. El talud continental es el fuerte declive que va desde los 200 hasta los 4.000 metros de profundidad. Contiene profundos valles, montañas y cañones submarinos. El Cañón de Monterrey en California, por ejemplo, es comparable en tamaño al Gran Cañón del Colorado. Más abajo, entre 4.000 y 6.000 metros, se encuentran las llanuras abisales, sin luz solar, con temperatura apenas sobre los 0 grados y una presión de 200 atmósferas. Y sin embargo, señores oficiales, la vida existe incluso allí. La dorsal mesoatlántica es la cordillera submarina más larga del mundo, 64.000 kilómetros de longitud. Para dimensionar esta cifra, equivale a 4 veces la suma de los Andes, los Himalayas y las Rocosas juntas. Es la estructura geográfica más grande del planeta y la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, alcanza los 11.034 metros de profundidad, el punto más profundo de la corteza terrestre. El monte Everest, con sus 8.500 metros de altitud, cabría completamente dentro de esa fosa con más de 2.000 metros de agua sobre su cima. Y hablando de montañas, el volcán Mauna Kea en Hawái mide 9.754 metros desde el fondo marino. Medidos desde su base, supera el Everest en más de 2.600 metros. El Everest, mi comandante y señores oficiales, no es la montaña más alta de la Tierra, en ese sentido. Hemos recorrido entonces, a breves rasgos, cómo se formó el océano y qué esconde en sus profundidades. Corresponde ahora ver cómo el ser humano ha usado ese océano a lo largo de la historia, porque sobre esta geografía física se construyó toda la historia del comercio marítimo. A lo largo de 6.000 años, la forma en que la humanidad ha comerciado por el mar ha evolucionado sin cesar. En la prehistoria, el comercio se reducía al trueque de excedentes entre aldeas ribereñas usando canoas a remo. Y ya en ese periodo, los pueblos del litoral ecuatoriano, por ejemplo, navegaban.
La cultura valdivia, establecida hace más de 6.000 años en nuestras costas, ya dominaba el arte de la navegación a vela. Un dato sobre el que volveremos al final de la clase, porque habla directamente de nuestra identidad como nación marítima. Regresando a este recuento de la historia, en la Edad Antigua, entre el 5000 y el 466 a.C., los fenicios, griegos y romanos dominaron el Mediterráneo. Los fenicios fueron los marinos mercantes más notables del mundo antiguo. Inventaron el espolón naval y la navegación celeste y creían firmemente en la libertad de los mares. Roma, por su parte, declaró el mar primero res communis, propiedad de todos, y más tarde mare nostrum, nuestro mar, cuando comprendió que su dominio era indispensable para la supervivencia del imperio. Fue Roma la primera en establecer el régimen jurídico de alta mar. Durante la Edad Media, el monopolio árabe sobre el comercio con Oriente regeneró la necesidad de encontrar nuevas rutas. Venecia y Génova se convirtieron en las grandes potencias marítimas medievales. Venecia llegó a tener una flota de más de 3.000 navíos y celebró incluso cada año una boda simbólica entre el Estado y el mar como expresión suprema de su conciencia marítima. La Edad Moderna trajo la era de los descubrimientos, encendida precisamente cuando la caída de Constantinopla en 1453 cerró las rutas terrestres hacia Oriente y obligó a Europa a buscar caminos por el mar. Cristóbal Colón en 1492, Vasco da Gama en 1498 y la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522. Por primera vez en la historia el mundo quedó conectado por un sistema comercial marítimo verdaderamente global. El siglo XIX fue el siglo de la máquina de vapor. Las velas que habían movido el comercio durante miles de años fueron reemplazadas definitivamente. En 1869 se inauguró el Canal de Suez, transformando las rutas del comercio mundial. El siglo XX trajo el motor a diésel y en 1956 la invención del contenedor estandarizado por Malcolm McLean, quizás la innovación logística más importante del siglo pasado porque permitió mover mercancías de un buque a un tren o a un camión sin desempacarlas. Con ello nacieron los megapuertos y la logística que conocemos hoy, la logística integrada. Y el siglo XXI es el siglo de los megabuques. La digitalización de las cadenas de suministro y los más de 300 cables submarinos que sostienen el 99% del tráfico de Internet mundial. De toda esta línea de tiempo, hay un periodo que merece una mirada más detenida, porque fue cuando nació el primer sistema comercial verdaderamente global, la época colonial. Detengámonos allí. El primer sistema comercial marítimo, verdaderamente global, fue construido por España y Portugal durante los siglos XV al siglo XVIII. Las flotas de Indias eran los convoyes que partían de Veracruz, en México, y de Cartagena en Indias, en Colombia, Cartagena de Indias en Colombia. Se reunían en La Habana y cruzaban el Atlántico hacia Sevilla cargados de oro y plata americanos. La Armada Española los escoltaba permanentemente, porque la amenaza era permanente. El galeón de Manila era la ruta del Pacífico, desde Manila hasta Acapulco y el Callao, transportando las riquezas del comercio asiático a cambio de la plata mexicana y peruana. Esta ruta operó prácticamente hasta mediados del siglo XIX, una de las rutas comerciales más longevas de la historia marítima. El comercio triangular conectaba Europa, África y América en un ciclo que es hoy uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Europa llevaba armas y manufacturas a África. África exportaba esclavos a América y América enviaba azúcar, tabaco y metales preciosos a Europa. Fue la base económica del modelo colonial holandés, inglés y francés. Ahora bien, señores oficiales, todo este enorme tráfico de riquezas atrajo inevitablemente a los actores del comercio ilícito, y conviene distinguirlos con precisión porque no eran lo mismo. El pirata actuaba por cuenta propia, sin el amparo de ningún Estado, y por eso era perseguido por todas las potencias. La palabra viene del griego y significa el que busca fortuna en el mar. Morgan Barbanegra y también mujeres como Anne Bonny y Mary Read fueron un ejemplo de ello.
El corsario, en cambio, operaba con una patente de corso, un documento estatal que lo autorizaba a atacar a los buques del enemigo a cambio de compartir el botín con la corona. En la práctica, la piratería era un instrumento de política exterior. El caso más ilustrativo es Sir Francis Drake, a quien la reina Isabel I de Inglaterra nombró vicealmirante de la Real Flota por lo rentable que resultaba saqueando a España. El corso solo fue abolido en la Declaración de París de 1856. El bucanero surgió en el Caribe en el siglo XVII, este es otro término. Originalmente eran cazadores de ganado salvaje que ahumaban la carne con una técnica llamada boucan, de donde viene curiosamente la palabra moderna barbecue. Cuando España los desalojó de las islas, se convirtieron en piratas y el filibustero era empleado por las coronas inglesa y francesa para hostigar las colonias del Caribe. Su acción más célebre fue la toma y saqueo de Cartagena de Indias de 1697. La lección estratégica aquí, mi comandante y señores oficiales, es que durante siglos la piratería no fue un fenómeno marginal, fue una herramienta deliberada de los estados para debilitar a sus rivales sin declararles la guerra, formalmente. Un concepto que, con otras formas, sigue vigente en el siglo XXI. Ese mundo de velas, galeones y corsarios estaba a punto de cambiar para siempre. Una sola innovación tecnológica transformaría el comercio marítimo más que cualquier otro acontecimiento en 3000 años, y este es la máquina a vapor. La revolución industrial transformó radicalmente el transporte marítimo. La primera revolución industrial, iniciada en 1760, introdujo la máquina de vapor a la navegación y marcó el fin definitivo de la marinería a vela que había perdurado durante miles de años. Estados Unidos e Inglaterra tomaron la delantera. La transición fue gradual. Primero las ruedas laterales, luego la hélice, primero el hierro, luego el acero en los cascos. La segunda revolución industrial desde 1870 trajo la refrigeración mecánica, que permitió transportar alimentos perecederos por mar por primera vez en la historia, y el telégrafo, que revolucionó las comunicaciones navales. Un episodio que ilustra perfectamente el impacto del mar en la historia económica es la Ruta del Oro de California. El descubrimiento del oro en 1848 desató una de las mayores migraciones de la historia moderna. Solo en 1849, 777 buques zarparon desde el Atlántico Norte hacia San Francisco, por el peligroso Cabo de Hornos. Se estima que 10.000 buques realizaron esa ruta entre 1850 y 1920. El Canal de Panamá, inaugurado en agosto de 1914, hizo obsoleto ese peligroso rodeo por el extremo sur del continente. Como reflexión de esta diapositiva, la revolución industrial fue la causa principal del imperialismo del siglo XIX, y ese imperialismo se construyó y proyectó a través del dominio de los mares. De aquella máquina de vapor a los megabuques de hoy hay un salto tecnológico enorme, pero la lógica de fondo no ha cambiado. Quien domina el transporte marítimo domina el comercio. Veamos qué significa eso en cifras de la actualidad. Tres cifras resumen el papel del mar en la economía global del siglo XXI. El 90% del comercio mundial viaja por vía marítima. Casi la totalidad de los bienes que consume la humanidad cruza un océano antes de llegar a su destino. Un solo megabuque portacontenedor moderno tiene capacidad para 24.000 contenedores de 20 pies en un único viaje transoceánico. Para dimensionar esa cifra, equivale a una columna de camiones de carga que cubriría la distancia entre Guayaquil y Quito varias veces. Y más de 300 cables submarinos distribuidos en todos los fondos oceánicos del planeta sostienen el 99% del tráfico de Internet y datos digitales a nivel mundial. Volveremos sobre este punto más adelante porque tiene implicaciones directas para nuestra institución, pero quedémonos ahora con esta idea, que la economía digital global no viaja por el aire, viaja por el fondo del mar. Ahora bien, todo ese 90% del comercio mundial no fluye de manera uniforme por los océanos. Se concentra en unos pocos pasos críticos cuyo control decide el destino del comercio global. Son conocidos estos los puntos focales. Esta lámina resume una de las nociones más importantes de la estrategia marítima.
los puntos focales o cuellos de botella del comercio mundial. Son los estrechos y pasos oceánicos cuyo control tiene consecuencias geopolíticas y económicas de alcance global. Recorrámoslos en el mapa. En el extremo norte el estrecho de Bering es el paso que conecta el Océano Pacífico con el Ártico, cada vez más relevante conforme avanza el deshielo. El estrecho de Gibraltar es la única conexión natural entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Quien controla Gibraltar controla la entrada y salida de todo el Mediterráneo. El Canal de Panamá es la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, el paso que transformó el comercio del continente americano y que hoy administra la República de Panamá. Al sur, el Cabo de Hornos es el paso alternativo interoceánico, la ruta que usaban los buques antes de que existiera el Canal de Panamá y que sigue siendo la alternativa cuando los canales se cierran. En el corazón del mapa, el complejo Suez y Bab el-Mandeb conecta el Mediterráneo con el Océano Índico. Es una de las arterias más transitadas y más disputadas del planeta. El estrecho de Hormuz, entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico, concentra el 20% del crudo mundial. Un solo bloqueo en Hormuz sacude los mercados energéticos de todo el planeta en cuestión de horas. Y el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, es la principal ruta marítima entre Asia y Europa, el paso obligado del comercio asiático hacia Occidente. Como señala el recuadro inferior de la lámina, señores oficiales, las líneas de comunicaciones marítimas son las arterias vitales del comercio global. Transportan más del 80% del volumen de mercancías del mundo y son esenciales para la economía mundial. El control de estos puntos focales ha sido históricamente el objetivo central del poder naval de todas las grandes potencias. Mencioné hace un momento el estrecho de Bering, en el extremo norte, precisamente porque allí se está abriendo lo que podría ser la transformación más importante del comercio marítimo de nuestro siglo, las rutas del Ártico. Una de las transformaciones geopolíticas más significativas del siglo XXI está ocurriendo silenciosamente, como mencioné hace un momento, en el Océano Ártico. El deshielo acelerado como consecuencia del cambio climático está abriendo dos nuevas rutas comerciales que podrían redefinir completamente la geografía del comercio mundial. El paso del noreste, también llamado Ruta Rusa, bordea la costa norte de Rusia a través del Océano Ártico. Conecta Europa con Asia, reduciendo la distancia en 7.000 kilómetros comparado con la ruta actual por el Canal de Suez. Eso representa una reducción del 33% en tiempo y costo de combustible. Rusia está desarrollando activamente infraestructura ártica, puertos, estaciones meteorológicas y rompehielos nucleares. El potencial geopolítico y económico para Moscú es enorme. El paso del noreste, la ruta canadiense, bordea la costa norte de Canadá a través del archipiélago ártico. Hay una disputa de soberanía permanente entre Canadá y Estados Unidos que lo considera aguas internacionales. Aún no es confiable para la navegación comercial regular, pero se vuelve crecientemente viable por cada temporada de deshielo. Los países más beneficiados por estas nuevas rutas son Rusia, Canadá, Estados Unidos, en Alaska, Noruega, Dinamarca, a través de Groenlandia e Islandia. Si observan la comparación de distancias en la lámina, la ruta tradicional de Europa a Asia por el Canal de Suez es de aproximadamente 21.000 kilómetros por el paso del noreste ártico. Se reduce a unos 14.000 kilómetros, 7.000 kilómetros menos, una ventaja competitiva enorme para quien controle esas aguas. La implicación estratégica para la Armada del Ecuador, en este caso, podría ser directa. Puede parecer que el Ártico está muy lejos de nuestra realidad, pero no lo está. La apertura de estas rutas redefine la importancia relativa del Canal de Panamá, que es la puerta de entrada al Pacífico Sudamericano, y reordena todo el mapa del comercio mundial en la cuenca del Pacífico, que es nuestro océano. Cuando cambia el flujo global del comercio marítimo, cambia también el entorno estratégico en el que opera nuestra institución. Hasta aquí hemos visto el océano como ruta, el camino por donde fluye el comercio del mundo. Pero el mar es mucho más que un camino, es también una fuente inagotable de recursos. Podríamos decir inagotable, entre comillas. Y el primero de ellos, el más antiguo y el más vital, que es el alimento. El océano no es solo una ruta de transporte como ya se mencionó, es también la despensa más grande del planeta. Cada año se capturan 100 millones de toneladas de pesca en todos los océanos del mundo,
2.000 millones de personas dependen del mar como su principal fuente de proteína animal. Y el consumo per cápita mundial de pescado era de 9.9 kilómetros en los años 60. Hoy es 19.7 kilogramos, casi se duplicó en medio siglo. La FAO proyecta que para el año 2030 la acuicultura satisfará el consumo del 62% de la humanidad. La pesca extractiva natural, en cambio, alcanzará su límite y tendrá tendencia sostenida a la baja por sobreexplotación. Y aquí, señores oficiales, viene una alerta estratégica que nos afecta directamente como institución. Las grandes flotas pesqueras industriales, compuestas mayoritariamente por buques asiáticos, operan en el alta mar internacional, en alta mar, capturando las especies transzonales y altamente migratorias que después desaparecen de las zonas económicas exclusivas de los países en vías de desarrollo. Las Islas Galápagos y sus aguas adyacentes son el ejemplo más dramático y urgente de esta amenaza para nuestro país. La presencia permanente de nuestra Armada en esas aguas no es una opción, es una necesidad vital para la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro Estado. Pero los recursos vivos son solo una parte de la riqueza del mar. Bajo el lecho oceánico y en la propia dinámica de las aguas, se esconde una riqueza, podríamos decir, tal vez aún mayor: los recursos no vivos y la energía. Ese es, podríamos decir, el futuro, y lo veremos a continuación. El océano alberga también una riqueza mineral extraordinaria que será fundamental para el desarrollo del siglo XXI. El petróleo y el gas natural constituyen el 90% de todos los minerales de los océanos. El mar guarda el 26% de las reservas mundiales conocidas de hidrocarburos. Más de 16.000 pozos han sido perforados en plataformas continentales a profundidades crecientes. Pero el recurso más estratégico del futuro próximo son los nódulos polimetálicos de manganeso. Estos se encuentran en el fondo oceánico del Pacífico entre 300 y 300.750 metros de profundidad. Entre 300 y 3.700, 50 metros de profundidad. Y su composición es extraordinaria: 24% de manganeso, 14% de hierro, 1% de níquel y pequeñas pero estratégicas proporciones de cobre y cobalto, todos minerales esenciales para las baterías de litio, la electrónica y las tecnologías de energías renovables del siglo XXI. En cuanto a energías renovables oceánicas, el panorama es igualmente prometedor. El mar es, de hecho, el mayor banco de energía renovable del planeta, y existen 5 formas principales de aprovecharlo: la energía eólica marina u offshore, en donde Dinamarca, por ejemplo, ya obtiene de sus parques en el mar Báltico el 50% del consumo eléctrico de sus hogares. La ventaja del mar sobre la tierra es que el viento sopla con más fuerza y de forma más constante. Así también la energía ondimotriz, que aprovecha el movimiento de las olas. La energía mareomotriz, que aprovecha la subida y bajada de las mareas y que requiere amplitudes superiores a 5 metros. La energía termal oceánica, que aprovecha la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales cálidas y las profundidades frías. Esta cifra merece atención. La energía solar que absorbe el océano en un solo año equivale a 4.000 veces el consumo energético actual de toda la humanidad. Con capturar apenas el 1% de esa energía, se cubrirían todas las necesidades del planeta. Y la energía osmótica, obtenida de la diferencia de presión entre el agua dulce y el agua salada en las desembocaduras de los ríos, con potencial para cubrir el 80% de la demanda eléctrica de ciertos estados. El futuro energético de la humanidad está en el mar, y las naciones que primero desarrollen la capacidad tecnológica para aprovecharlo tendrán una ventaja estratégica decisiva en las próximas décadas. Ahora bien, mencioné al inicio de la clase que retomaríamos el tema de los cables submarinos. Y bueno, ya ha llegado ese momento, porque de todos los usos del mar en el siglo XXI, este es quizás al menos el menos visible y a la vez el más crítico para la seguridad de un Estado. Esta lámina muestra algo que la mayoría de las personas nunca ve, pero de lo cual toda la civilización moderna depende: la red mundial de cables submarinos. Lo que observan en el mapa son líneas que recorren los fondos de todos los océanos del planeta, conectando continentes, países y ciudades. Y aquí está la cifra que define su importancia:
El 99% del tráfico global de Internet y de datos financieros fluye en el lecho marino a velocidades de terabits por segundo. Cuando pensamos en Internet, imaginamos satélites, señales que viajan por el aire y la nube, pero la realidad es que la nube está en el fondo del mar. Las transacciones financieras internacionales, las comunicaciones militares, los datos de los gobiernos y el comercio digital de todo el planeta, casi de la totalidad viaja por estos cables tendidos sobre el lecho marino. Esto definitivamente tiene una implicación estratégica profunda para los estados. Estos cables son al mismo tiempo infraestructura crítica y objetivo vulnerable. Es decir, las armadas deben proteger estos intereses de cada estado. El sabotaje de un cable submarino es una forma de guerra no convencional de bajo costo y lo hemos visto en la actualidad con ciertos eventos que han ocurrido en los últimos años. Son eventos que son de difícil atribución y de muy alto impacto estratégico. Cortar los cables adecuados puede aislar a una nación entera de la economía digital global. Y aquí viene lo que nos concierne directamente. Por los fondos oceánicos de la zona económica exclusiva del Ecuador, cruzan cables que sostienen una parte esencial del Internet del continente americano. Su protección y vigilancia no es responsabilidad de una empresa de telecomunicaciones, es una responsabilidad directa de las instituciones que poseen el monopolio de la fuerza en el mar, en este caso, obviamente, la Armada del Ecuador. La seguridad de esta infraestructura invisible es, en el siglo XXI, un componente esencial de la seguridad nacional. Hemos hablado del mundo, hemos recorrido la historia, las rutas, los recursos y las amenazas del océano global. Es momento de mirar hacia nuestra propia casa, hacia el vínculo profundo y milenario que une al Ecuador con el mar. Llegamos a la parte tal vez que es la relación más cercana de Ecuador con el mar, un vínculo que se remonta a 6.000 años en nuestra historia. El arqueólogo Javier Vélez confirma que la cultura valdivia, establecida en el año 4200 a.C. en nuestras costas de Manabí, ya navegaba en mar abierto con embarcaciones a vela, dominando corrientes y mareas. Sus evidencias se encuentran en la isla de La Plata, en Salango y en la isla Puná, a más de 20 kilómetros de la costa continental. El historiador José Gómez Iturralde documenta que los aborígenes ecuatorianos comerciaban por vía marítima desde Panamá y México por el norte hasta Perú y el norte de Chile, utilizando balsas con velas y remos. Estas embarcaciones dominaban el conocimiento de los vientos, las corrientes y las mareas. Algunos historiadores sostienen incluso que llegaron a las Islas Galápagos siglos antes que los europeos. Vale destacarse, señores oficiales, que la construcción de estas balsas fue el primer hito que marcó el carácter marítimo de los habitantes de nuestra costa. No somos un país que descubrió el mar tardíamente. El mar está en nuestro origen como pueblo. Y durante la época colonial, el astillero de Guayaquil fue el más importante de todo el Pacífico Sur. Aprovechando la madera de la región y la mano de obra local, construía y reparaba los buques de guerra de la Armada Española que protegían el tráfico marítimo en todo el Pacífico. Son más de 400 años de tradición naval interrumpida que llegan sin solución de continuidad, hasta la institución que hoy servimos. Esa herencia histórica no es solo motivo de orgullo, es la base de una realidad estratégica presente. Veamos las cifras que definen hoy al Ecuador como nación marítima. La relación entre nuestro territorio marítimo y nuestro territorio terrestre es de 1 a 5. Tenemos más mar que tierra, mucho más. Somos en términos de dependencia del mar un estado con características insulares. Tenemos 640 kilómetros de costa continental en el Océano Pacífico y nuestra plataforma continental extendida podría añadir más de 250 y 8.793 kilómetros cuadrados adicionales a nuestro territorio soberano, pendiente de reconocimiento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. El corredor bioceánico norte que conecta Brasil, Colombia, Ecuador y Perú posiciona el puerto de Manta como la salida natural al Pacífico del comercio de Brasil y del corazón de Sudamérica cuando esto se dé. Es la oportunidad estratégica más significativa para el Ecuador en el comercio internacional del siglo XXI. Agreguemos a esto que más de 300 cables submarinos cruzan los fondos oceánicos de nuestra zona económica exclusiva, sosteniendo una parte esencial del Internet del continente americano. Su protección y vigilancia es una responsabilidad directa de nuestra institución. Señores oficiales, ya para cerrar esta clase, dejo 4 conclusiones pertinentes y de carácter estratégico.
El océano es el motor económico del planeta. El 90% del comercio mundial viaja por el mar. Los canales artificiales, las líneas de comunicaciones marítimas y los puntos focales estructuran el poder económico global. El Estado, que controla las rutas marítimas, controla la economía del planeta. Esta verdad ha sido constante durante 4000 años de historia. El océano es la reserva estratégica del siglo XXI. El mar guarda el 26% de las reservas mundiales de hidrocarburos, nódulos polimetálicos esenciales para la industria tecnológica y energías renovables equivalentes a 4000 veces el consumo energético actual de la humanidad. El océano es un espacio de seguridad nacional. Los puntos focales son las vulnerabilidades más críticas de la civilización contemporánea. Los cables submarinos sostienen la economía digital global. Las nuevas rutas árticas crean tensiones geopolíticas inéditas. La seguridad marítima no es una responsabilidad secundaria, es seguridad nacional. Y el océano, finalmente, es la identidad del Ecuador. Tenemos un territorio marítimo 5 veces más grande que el terrestre, una vocación marítima documentada desde el año 4200 a.C. El maritorio es tan ecuatoriano como los Andes. Y la oceanopolítica, que es la ciencia que nos ocupa en este curso, comienza con la conciencia marítima de cada oficial de la Armada. Cierro con las palabras que aparecen en esta lámina, porque sintetizan con precisión la razón de ser de este curso, o de esta área de conocimiento. El mar no es solo el escenario de la historia, es el determinante de su desenlace. Las potencias que dominan los océanos determinan el orden del mundo. Ecuador tiene el mar, ahora necesita la conciencia estratégica para aprovechar. Mi comandante y señores oficiales, muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus consultas, tanto por el WhatsApp o por el foro que está en la plataforma Moodle. Agradezco de nuevo su atención y que tengan una muy buena tarde, mi comandante y señores oficiales.